Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la providencia de Dios, basado en la carta a los Romanos, capítulo 15, versos 20 al 33. Oremos pidiéndole a Dios su bendición. Dios y Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús por tu cuidado, tu providencia, tu misericordia hacia cada una de tus criaturas y en especial para tus hijos. En tus manos nos encomendamos. Te rogamos la guía de tu Santo Espíritu y que nos revele la exquisitez, la profundidad, la hermosura de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Amén. Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 15, que vimos la vez pasada, dice que él es el apóstol o el enviado especial del Señor Jesucristo a los gentiles o no judíos para ministrar el Evangelio. De hecho, en el primer capítulo de la carta a los Romanos, Pablo empieza diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es la forma poderosa en que Dios da vida a aquellos que están muertos en el Espíritu. Y ahora Pablo va a decirnos que, conforme a la providencia de Dios, él espera viajar a Roma para finalmente conocer a esta iglesia maravillosa, esta iglesia importante en el mundo grecorromano. He comentado que no se sabe quién fundó la iglesia de Roma. Ciertamente no fue Pablo ni tampoco Pedro. Presumiblemente de los judíos que fueron a la fiesta de Pentecostés en la época en que nació la iglesia, debieron algunos convertirse al Señor Jesucristo en la primera predicación del apóstol Pedro, y al regresar a Roma se reunieron como iglesia y esta empezó a florecer, de tal manera que ya para la época en que Pablo escribe era una iglesia ampliamente conocida en todo el mundo de la época. Pablo pues quiere ir a conocer a los hermanos para el propósito de ministrarles, de bendecirles una palabra, un consuelo, una exhortación, una doctrina, y recibir de parte de ellos también bendición. Pablo espera, dice, ir a Jerusalén para llevar ofrenda que los hermanos de Macedonia han reunido para los pobres de Jerusalén. Y después de esto, él piensa viajar a España y pasar por Roma para poder estar unos días con ellos, recibir de los hermanos bendición y él a su vez bendecir a estos. Y posteriormente encaminarse para España. Sin embargo, vamos a ver nosotros que no se realizan los planes como Pablo está esperando. Pablo lleva ya mucho tiempo orando, pidiéndole a Dios que le permita ir a Roma. Sin embargo, el trabajo en el ministerio de compartir el Evangelio a los no judíos o gentiles le ha absorbido todo su tiempo y esfuerzo. Y hasta ese momento Pablo no había podido ir a Roma. Así que espera ir próximamente. Entonces estamos hablando algo así como posiblemente en menos de un año. Sin embargo, Pablo irá, sí, a Roma, pero no en las condiciones que él está esperando. Pablo va a ir
en forma de una persona que lo llevan cautivo o preso para presentarse ante el César por una injusticia que tuvo Pablo en Jerusalén. Pablo, habiendo llegado a Jerusalén, y esto lo encontramos en el libro de los Hechos, se entrevista con Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que para entonces era ya un líder de la iglesia, y los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Y Pablo les relata pormenorizadamente todo lo que él ha hecho en el nombre del Señor Jesucristo entre los no judíos. Al escuchar todo lo que Pablo ha podido realizar, todos los ancianos y Jacobo o Santiago dan gloria a Dios. E inmediatamente después le dicen a Pablo que al estar él en Jerusalén, muchos judíos que no son creyentes, que no son cristianos, pueden ver a Pablo como un enemigo, puesto que se ha hablado mucho de él, de Pablo, como una persona que enseña a los no judíos a no llevar las costumbres judaicas, a no respetar la ley de Moisés y tampoco el templo en Jerusalén. Y para evitar que los judíos ortodoxos, los judíos no creyentes, puedan ocasionar algún trastorno hacia Pablo mismo, le recomiendan que se presente juntamente con unos hermanos judíos creyentes en Jesucristo que hicieron una promesa o voto a Dios y que se presentarían en el templo de Jerusalén para llevar a cabo esa promesa. Así pues, Pablo, juntamente con estos creyentes, se purifica ritualmente conforme a las leyes judías del Antiguo Testamento y se presenta en el templo con estos. Pablo paga los gastos de esta promesa que los creyentes judíos en Jesús hicieron, pero alguien ve a Pablo con estos hombres en el templo y piensa que Pablo introdujo a personas no judías al templo, cosa que era prohibida. En la sección para los creyentes judíos no podían entrar los gentiles o no judíos. Había una sección especial para mujeres y una sección especial para los gentiles o no judíos. Pero Pablo estaba en el área destinada a judíos. Y entonces alguien grita pidiendo ayuda para detener a Pablo, puesto que pensaba que sus hombres eran griegos o no judíos. Y entonces la gente se remolina en la presencia de Pablo y tratan de lincharlo. Así pues, llega la guardia romana, salva a Pablo de la muerte y finalmente todo deriva a que Pablo pida ser presentado ante el mismo César para él, Pablo, presentar su defensa. Así que Pablo será llevado en calidad de prisionero a través de barcos a la misma Roma. Y es cuando en la cárcel, en Roma, Pablo es visitado por los hermanos de la iglesia de Roma. Y ahí es donde él puede recibir la administración de los hermanos romanos y él a su vez bendecir a estos. Pero ya Pablo no viajará a España. Al menos en la Biblia no tenemos conocimiento fehaciente de que Pablo pudiese haber ido después a España. Entonces, vamos a ver que los planes del hombre
muchas veces Dios los trastoca, los cambia, los modifica. ¿Por qué? Y es lo que vamos hoy a estudiar, vamos a comentar. Entonces leamos la sección del día de hoy. Pablo dice que él es ministro a los gentiles o no judíos para dar a conocer el Evangelio o las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, siempre he procurado anunciar el Evangelio o las buenas noticias donde nunca antes se había oído hablar de Cristo, para no construir sobre bases puestas por otros. A Pablo le gustaba compartir el Evangelio donde antes no había llegado algún apóstol o ministro o evangelista, para él empezar de cero. Esto ya actualmente en nuestros tiempos, en el mundo occidental, pues no se da con mucha frecuencia. Sin embargo, tenemos la oportunidad de, en otras áreas del mundo, empezar como Pablo desde cero. Vamos a decir algo así como el mundo árabe. Bueno, sigamos leyendo lo que dice Pablo. Él quiere más bien, como dice la Escritura, verán los que nunca habían tenido noticias de él, del Señor Jesucristo, entenderán los que nunca habían oído de él, del Señor Jesús. Pablo dice que él irá a los gentiles, a los no judíos, personas que nunca habían oído hablar del Señor Jesucristo, personas que no habían tenido noticias del Señor Jesús, y él va a eso, a proclamar el Evangelio, las buenas noticias del Señor Jesucristo. Sigamos la lectura. Precisamente por esto no he podido ir a verlos. Pablo ha querido, durante mucho tiempo, ha estado pidiéndole a Dios oportunidad para ir a Roma, pero está tan absorto en el trabajo, hay tanta gente que no conoce del Señor Jesucristo, que él ha estado ministrando por todo el Asia Menor, hoy Turquía. Entonces vuelvo a leer el verso. Precisamente por esto no he podido ir a verlos, aunque muchas veces me lo había propuesto. Pero ahora que ya he terminado mi trabajo en estas regiones y como desde hace muchos años estoy queriendo visitarlos, espero que podré hacerlo durante mi viaje a España. Ese es el propósito de Pablo, el deseo de Pablo. Cuando vaya a España, paso por Roma y podré visitarlos. Y una vez que haya tenido el gusto de verlos, aunque sea por poco tiempo, espero que ustedes me ayuden a continuar el viaje. Pero ahora voy a Jerusalén a llevar ayuda a los hermanos pobres de Jerusalén, a llevar ayuda a los hermanos de allí, porque los hermanos de Macedonia y Acaya, que era la región central de lo que ahora es Turquía, decidieron voluntariamente hacer una colecta y mandarla a los hermanos pobres de Jerusalén. Lo decidieron voluntariamente, aunque en realidad estaban en la obligación de hacerlo. Y Pablo dice, ¿por qué? Porque así como los creyentes judíos compartieron sus bienes espirituales con los no judíos, o sea, ustedes, ahora los no judíos, a su vez, deben ayudar con sus bienes materiales a los creyentes judíos. Así que, cuando yo haya terminado este asunto en Jerusalén y les haya entregado a ellos la colecta, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Estoy seguro de que cuando yo vaya a Roma, nos enriqueceremos todos con las bendiciones de Cristo. Hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que el Espíritu nos da, les ruego que se unan conmigo en la lucha, orando a Dios
por mí. Fíjense cómo Pablo dice, les ruego que oren por mí. ¿Para qué? Leamos. Pidan a Dios que me libre de los incrédulos que hay en Judea. O sea, de los judíos que finalmente lograron su fin. Querían linchar a Pablo. Este solicitó la intervención del César y fue enviado desde Jerusalén, que está en Judea, a Roma, en calidad de preso. Pablo está diciendo, oren por mí para que estos incrédulos, estos judíos que no son creyentes en Jesús, que viven en Judea, no vayan a ser un estorbo. Sigo la lectura. Y que la ayuda que llevo los hermanos de Jerusalén, la ayuda que lleva de Macedonia y Acaya para los hermanos de Jerusalén, sea bien recibida. Para que, si Dios quiere, llegue yo con alegría a verlos, a ustedes, ya cuando Pablo deje Jerusalén, piensa ir a España, pasando por Roma, y tenga descanso al visitarlos. Que el Dios de paz esté con todos ustedes. Amén. ¿Y qué pasó? Que Pablo no fue como él había pensado, que viajaría con toda tranquilidad de Jerusalén a Roma, seguramente en barco, que estaría un tiempo con los hermanos romanos y de ahí partiría para compartir el Evangelio a España. Ocurrió que fue llevado, sí, pero en cadenas. Ocurrió que no tenía la libertad de ir a donde él quisiese, sino lo llevaron conforme un itinerario que tenía el capitán del barco, habiendo sufrido un naufragio, estuvieron a punto de perder la vida y finalmente llegó Pablo a Roma. Y ahí estuvo mucho más tiempo de lo que él esperaba para que el César lo pudiera entrevistar y saber qué había ocurrido realmente en Jerusalén. Entonces vemos aquí que la providencia de Dios hizo que Pablo fuera sí a Roma, pero en otras condiciones. La providencia de Dios lo salvó cuando lo querían linchar. La providencia de Dios lo condujo a Pablo a Jerusalén para entrevistarse con la iglesia en Jerusalén y ser estos los líderes, los ancianos, quienes aconsejaron a Pablo que llevara estas acciones de presentar a los hermanos en el templo para que ellos pudieran presentar su voto o promesa a Dios. El Señor Jesucristo nos enseña que ni siquiera un ave puede pisar tierra si no es la voluntad de Dios. Y en los mismos versos del capítulo 10 de Mateo, dice también que Dios tiene contados todos nuestros cabellos, de tal manera de que el Señor Jesús nos dice, Dios nos cuida en todo momento, en todo lugar y en cualquier circunstancia. Así, bueno, pues si tú y yo pasamos por diferentes situaciones adversas, debemos de saber que Dios está bajo control de esa situación. Si en un momento dado pierdes el trabajo, te enfermas o tienes un accidente, Dios lo ha permitido. Y no sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Dios está bajo control de toda nuestra vida y de las circunstancias que nos rodean. Y debemos de agradecer a Dios su intervención. Bendito es su santo nombre. Esta palabra debe de animarnos todos los días, que cuando salgamos de nuestra casa nos encomendamos a la gracia de Dios y que Dios, quien es soberano, haga con nosotros como bien le pareciere. Bendito es el nombre de Dios. Hermano, oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por tu palabra que nos dice
que nosotros somos hechura de tus manos y de que tú nos guardas cerca de tu corazón y que todas las cosas son para nuestro bien, cooperan para nuestro bien. Como mismo Pablo dijo en esta epístola a los romanos, todas las cosas cooperan para nuestro bienestar. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos que nos veas en Facebook, en YouTube. Acuérdate que ahora tenemos Telegram, WhatsApp. Escríbenos y nuestros videos se estrenan los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Si no lo puedes ver a esa hora, puedes acceder a ellos más tarde u otro día. Igualmente, si algún título, algún video, algún capítulo de Romanos te haya quedado pendiente, puedes acceder a él. Que Dios te bendiga. Comparte, por favor, estos videos. Muchas gracias. Amén.